El derecho de seguridad social es un conjunto de normas jurídicas que regulan el sistema de seguridad social integral, cuyo objetivo es garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde a la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. Las funciones del derecho de seguridad social son establecer en el marco legal para el funcionamiento del sistema de seguridad social integral. El derecho a la seguridad social define los principios, las instrucciones, los recursos y los procedimientos que rigen el sistema de seguridad social integral. Como otra función tiene garantizar el acceso de la seguridad social. El derecho de seguridad social establece la obligación del Estado para garantizar el acceso a toda la población a la seguridad social. También tiene proteger los derechos de los usuarios en el sistema de seguridad social, cuyo objetivo es establecer que los usuarios del sistema de seguridad social tengan el derecho como la afiliación, al cobro de pensiones y a la atención en salud y de pensión. Como otra función tiene que controlar el funcionamiento del sistema de seguridad social. El derecho de la seguridad social establece los mecanismos para poder controlar el funcionamiento del sistema social y garantizar su eficiencia y transparencia. También tenemos algunos principios del derecho de seguridad social en Colombia. Como primer principio tenemos la eficiencia, es decir, que los servicios sean prestados de forma adecuada, oportuna y suficiente. La universalidad, es decir, protección a todas y en todas las etapas de la vida. La solidaridad, es decir, mutua ayuda bajo el principio del más fuerte hacia el más débil. También tenemos la integridad, es decir, cobertura en todas las contingencias amparadas por la ley y que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de todos. También tenemos la unidad, que es de la articulación de políticas, instituciones, regímenes y procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social. La progresividad, que reforma la seguridad social, que se harán gradualmente para ampliar la cobertura a toda la población y mejorar la calidad de vida. Los componentes que tiene el sistema de seguridad social son el sistema de pensiones, el sistema en salud, el sistema en riesgos laborales y los servicios complementarios. Existen dos tipos de seguridad social: la modalidad contributiva, que es dedicada a proteger a los trabajadores y a sus familiares, y la modalidad no contributiva, que es destinada a aquellas personas que no han podido cumplir los requisitos de cotización mínima o directamente nunca han. Tenemos varios tipos de afiliación en salud. Desde la promulgación de la Ley 100 del año 1993 se determinó que existían tres tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La primera es afiliados al régimen contributivo, la segunda afiliados al régimen subsidiado y tenemos vinculados. Bienvenidos. A veces creemos que la seguridad social es solo salud o solo pensión, pero realmente va más allá. Es un conjunto de mecanismos de protección contra los riesgos propios de la existencia: enfermedad, maternidad, invalidez, desempleo, vejez y muerte. Es decir, se trata de una garantía para conseguir un nivel de vida acorde con la dignidad del ser humano. A nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos proferida por Naciones Unidas en 1948 estableció en su artículo 25 el siguiente mandato universal: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, viudez u otros casos de pérdida de medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Los contenidos de esta unidad abordan las generalidades de la seguridad social como derecho, su consagración a nivel constitucional y legal y el desarrollo que ha tenido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. No se debe olvidar que la seguridad social es un derecho y un deber en cabeza del Estado, de la sociedad y de cada individuo, cuyo eje transversal es la solidaridad. Iniciemos. Derecho procesal del trabajo es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones obrero-patrón, así como las funciones jurisdiccionales del Estado encargados de la aplicación de las normas del trabajo y la ejecución de las mismas. En este contexto, busca el conocimiento y la
y la competencia de las autoridades laborales que conocen y resuelven los conflictos que se suscitan en las relaciones laborales. La respuesta era que no. Y que a pesar de que la respuesta es no, no es necesario. Yo les decía que de todas maneras, por estrategia litigiosa, era importante intentar ante el Ministerio del Trabajo pues la conciliación. Pero no es obligatorio, por supuesto. Ahora, el artículo 22 también nos consagra la posibilidad de conciliación. Y esta se utiliza mucho en los procesos laborales. ¿Qué dice esa norma del artículo 22? Recordemos. Dice, conciliación durante el juicio. También podrá efectuarse la conciliación en cualquiera de las instancias siempre que las partes de común acuerdo lo soliciten. Ocurre y pasa que a veces las partes inician la demanda. Inclusive ya está contestada la misma demanda. Pero las partes dentro del proceso llegan a un acuerdo. No el acuerdo, no la conciliación que vamos a ver del artículo 77, que vamos a explicar ahora en continuación. Sino que pasada esa conciliación, las partes dicen, oiga, señor juez, estamos interesados en terminar este proceso. Vamos a conciliar. Entonces, normalmente, eso ocurre. Esa conciliación se puede llevar a efectos siempre y cuando no haya habido todavía sentencia definitiva. Es decir, las partes, después de inclusive esa primera audiencia del artículo 77, que ahora paso a explicarlo de una manera más pormenorizada, las partes pueden decir, señor juez, ya llegamos a un acuerdo, y entonces uno como juez cita audiencia especial del artículo 22, donde las partes manifiestan que ya llegaron a este acuerdo, se la presentan al juez, el juez estudia la conciliación, le da su aprobación y da por terminado el proceso. Lo archiva. Entonces es una posibilidad legal de poder dar por terminado el proceso laboral. El otro tema en un estadio procesal donde se puede presentar la conciliación es el artículo 77. Miremos qué dice el artículo 77 del mismo Código de Procedimiento Laboral y Seguridad Social. Dice lo siguiente. A ver. Aquí está. Artículo 77. Y mire cómo la llama. Audiencia obligatoria de conciliación, decisión de decisiones previas, saneamiento y fijación del litigio. Acuérdense en este momento, cuando yo les explicaba a ustedes cuáles son las etapas procesales de un proceso ordinario de primera instancia, ¿se acuerdan? Que inclusive, si no estoy mal, en el previo fue uno de los puntos, en el primer corte. Y la respuesta de ustedes eran sí, bueno, colocamos demanda, contestación, y ahí conciliación, decisión de decisiones previas, saneamiento, fijación, etcétera, etcétera. Pues en esa primera audiencia, en un proceso ordinario de primera instancia, pues es posible, y lo primero que se intenta es la conciliación. O sea, si en esa etapa procesal denominada conciliación las partes llegan a un mutuo acuerdo, pues el proceso termina, se archiva y hasta ahí llega la cuestión. Entonces digamos que es otro de los efectos jurídicos que tiene la conciliación del artículo 77, que en procesos ordinarios de primera instancia y también, habría que agregar los de única instancia también, pues da como resultado que el proceso se archiva, se termina. Muy bien, esto en cuanto al tema de la conciliación. Veamos el siguiente tema. Y es el artículo 6 del Código de Procedimiento Laboral, que yo en varias oportunidades le he hecho tanta mención. Y ya lo he explicado, acuérdense cuando expliqué la diferencia entre requisito de procedibilidad y agotamiento de la reclamación administrativa. Recordamos que conforme al artículo 6, cuando usted demanda al Estado o a unas entidades que ese artículo menciona, ¿sí se acuerdan? Miren el código. Cuando dice, artículo 6, artículo 6 del Código de Procedimiento Laboral y Seguridad Social, sí, no lo estoy encontrando. Que habla que cuando se demande a la nación, las entidades territoriales o cualquier otra entidad de la administración pública, se puede hacer, o se hace, o se debe hacer, al agotamiento de la reclamación administrativa. Y que decíamos, ¿en qué consiste la reclamación administrativa? Y esa es una buena pregunta para algún juicio. ¿En qué consiste la reclamación administrativa? El mismo artículo 6 nos lo dice. Si ustedes están en este momento mirando el código, su Código de Procedimiento Laboral, dice, consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido. O sea, la reclamación administrativa, cuando se demanda a esas entidades, ejemplo, se demanda a Colpensiones. Usted va a demandar a Colpensiones, antes de iniciar la demanda, debe agotar la reclamación administrativa de este artículo 6 del Código de Procedimiento Laboral, que no es otra cosa que pasarle una carta a Colpensiones y diga, oiga, señora Colpensiones, págueme la pensión de vejez, por ejemplo. Ese solo escrito, con ese solo escrito usted ya está agotando la reclamación administrativa, de tal forma que si la entidad, por ejemplo, en el caso que estamos analizando, Colpensiones no cancela, no paga su pensión, usted puede iniciar un proceso ordinario laboral de primera instancia, que es un proceso pidiendo usted la pensión, pongamos el ejemplo, una pensión de vejez. Pero previamente el juez, cuando usted presenta la demanda, el juez va a analizar, oiga, este señor, este abogado, agotó la reclamación administrativa, está escrito, por eso es importante que tengan en cuenta eso. Cuando ustedes demandan a esas entidades de que trata el artículo 6, pues deben agotar la reclamación administrativa. Entonces digamos que esos son los aspectos importantes que hay que tener en cuenta dentro del agotamiento de la reclamación administrativa, básicamente, en que ustedes recuerden que no es un requisito de procedibilidad, que es distinto, porque acuérdense que cuando hablamos de requisito de procedibilidad, hablamos de la conciliación, de intentar antes la conciliación, en el caso de familia o civil. En materia laboral no hay que conciliar antes para iniciar la demanda laboral, no. Lo que sí tienen que es, cuando se trata de demandar a estos entes de la nación, o sea, todo lo que dice el artículo 6, todas esas entidades, usted sí debe pasar un escrito reclamándole. Eso se llama agotar la reclamación administrativa. El derecho laboral administrativo es una rama del derecho que regula las relaciones jurídicas entre el Estado como calidad de empleador y los servidores públicos. Su objetivo principal es garantizar que los servidores públicos tengan condiciones de trabajo dignas y justas
y que se les respeten sus derechos fundamentales. Como una de las funciones del derecho administrativo en Colombia, tenemos regular el ingreso, la promoción, la permanencia y el retiro del servicio público. Es decir, establecen las normas que rigen el ingreso de los servidores públicos al servicio del Estado y su promoción en el escalafón y su permanencia en el cargo y su retiro del servicio. Establecer las obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos. El derecho laboral administrativo establece las obligaciones que tienen los servidores públicos con el Estado y con los usuarios de servicios públicos, así como las prohibiciones que se les aplican. También tenemos garantizar los derechos de los servidores públicos. El derecho laboral administrativo establece una serie de derechos mínimos que deben ser garantizados a todos los servidores públicos, como el derecho a un salario, a la seguridad social, condiciones dignas de trabajo y una jornada laboral con descanso. En resumen, el derecho laboral administrativo tiene como funciones garantizar los derechos de los servidores públicos, promover un servicio público eficiente y eficaz, contribuir a la transparencia y a la probidad en la administración pública. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica por la invitación y a todos ustedes por la asistencia tan concurrida. Quiero, en primer lugar, contarles cómo se va a estructurar esta exposición desde un punto de vista metodológico para así saber hacia dónde quiere apuntar el expositor y cuál es el mensaje que quiere, obviamente, dejarles el día de hoy. Obviamente estamos hablando de prevención del daño antijurídico y eso implica tomar múltiples decisiones en una fase previa, es decir, antes de llegar a un proceso de carácter judicial. Eso quiere decir, dejan migas de pan que tarde o temprano se van a convertir en verdaderos procesos de carácter judicial. El tema no es que se demande, sino el tema es que la entidad obviamente tenga los instrumentos necesarios para protegerse de esas potenciales demandas. Quiero hacer una aclaración metodológica adicional. En este desarrollo que yo voy a hacer, voy a hablar principalmente desde la planificación hasta la permanencia del empleo. No voy a hablar de temas de desvinculación ni de derecho disciplinario, porque los otros dos expositores van a hablar de ese tema y la idea es que nosotros no nos repitamos. Lo primero que tengo que decirles es que obviamente, desafortunadamente en Colombia tenemos un primer defecto y gran parte de la estrategia de manejo del talento humano pasa por la simplificación normativa. Entonces lo primero es que muy pocas oficinas de talento humano conocen realmente las normas que se deben aplicar. Si ustedes hacen un recuento normativo, se van a dar cuenta que después de la Constitución Política de 1991, pues prácticamente hemos tenido una preocupación muy grande por la carrera administrativa, que es importante para el Estado colombiano, pero el legislador no ha hecho ningún esfuerzo realmente por generar un estatuto de función pública, es decir, una norma donde nosotros encontremos temas de movilidad, temas de situaciones administrativas, temas del manejo del personal, sino que estas normas se encuentran absolutamente dispersas, normas que incluso son anteriores a la Constitución Política del 91, normas que muchas veces son contradictorias entre sí, normas que a veces no están vigentes porque hay jurisprudencia del Consejo de Estado que, por ejemplo, las ha declarado en su momento nulas y que de manera posterior pasan a decretos compilatorios, como en este caso el 1083 del año 2015, y esa ausencia de claridad normativa debería ser el primer desafío del Estado. El Estado debe simplificar al máximo el sistema de personal. Y esto radica en un problema adicional. Yo creo que la Constitución Política hizo un gran trabajo estableciendo que existieran regímenes especiales de carrera administrativa por la particularidad de los órganos donde esos regímenes especiales se deben, en este caso, aplicar. Pero esto tal vez por temas de garantizar de esos órganos autonomía e independencia, pero llama la atención que cada vez más la rama ejecutiva del poder público pretende, en este caso, mayores regímenes específicos de función pública. Y esto lo que lleva es a complicar muchísimo más el entramado normativo. Muchas de estas normas son repetitivas en la vida real. Muchas de estas instituciones no saben con exactitud cuáles son los vacíos que debe aplicar la Ley 909 del año 2004 y muchos temas que se están tomando a nivel legislativo realmente son temas de autoorganización que debería corresponder a instrumentos de gestión de personal como los manuales específicos de funciones o como las mismas plantas de personal. Dicho esto, bajamos a otro nivel. No se alcanza a ver correctamente la gráfica que quería mostrarles, pero el primer nivel obviamente es un nivel de planificación del recurso humano. Debemos planificar adecuadamente el recurso humano dentro de las entidades públicas y esto conlleva establecer con exactitud cuáles son verdaderamente las necesidades de empleados que nosotros tenemos. Miren que hay algo curioso y es que antes del año 2010 Colombia se caracterizaba por adelgazamientos constantes de plantas de personal. Eso quiere decir que en su momento nosotros hicimos verdaderas reestructuraciones administrativas estableciendo que no necesitábamos a ese personal de planta porque teóricamente había duplicidad de funciones. No obstante, acto seguido contrataban prestación de servicios y muchos de estos anteriores empleados terminaban demandando ante el Consejo de Estado, pues señalando obviamente que había una desviación de poder. Y la desviación de poder era fácil demostrarla porque allí donde antes había un empleo público, ahora existían 3 o 2 o 4 contratos de prestación de servicios, con lo cual se denotaba que la finalidad de la entidad pública pues no era obviamente mejorar las necesidades del servicio, sino burlar en este caso derechos de connotación laboral.